Nací en el hoy Distrito Municipal de Uvilla, perteneciente a Tamayo, Bauruco, un día 28 de enero. Fueron mis padres, la señora Ramona Rodríguez, cariñosamente Lola, aún vive, y mi padre, Eleoirdo Félix, fallecido. Soy la segunda de mis 20 hermanos, puesto que para aquella época todos los papás, si no tenían dos familias, quizá no eran considerados buenos. Pues mi padre tenía dos familias paralelas. De esas dos familias paralelas yo soy su segunda hija. Allá en Uvilla mi madre se dedicaba fundamentalmente a oficios domésticos, y mi padre trabajaba en el área de la agricultura, en el ingenio Barahona y así. También era comerciante, pero realmente vivimos como Dios mandó para la época. Entonces, fruto de esa gran familia, hoy en día podemos decir que estamos más que realizados, la mayoría. Sin antes mencionar que de esos 20 hermanos ya hay unos 5 que han fallecido. Mis estudios primarios los realicé en mi pueblo natal, Uvilla, pero para ese entonces la escuela primaria solo llegaba hasta el 5º curso. Recuerdo perfectamente mi maestra Jorgelina Félix, quien precisamente a ella le debo mi nombre. Entonces, luego que pasé de 5º curso, tuve que trasladarme al Distrito Municipal de Vicente Noble para poder continuar con mis estudios. Allá en Vicente Noble realicé 6º, 7º y 8º, que era la intermedia para el entonces, con una tía que recuerdo con gran satisfacción y mucho agradecimiento, mi tía Carmela Félix, hermana de mi padre. Luego, cuando terminé la intermedia, ya en Vicente Noble no había más grado. Tuve que regresarme a Uvilla nueva vez y de Uvilla viajar a Tamayo para poder realizar el primer teórico. Luego que realicé el primer teórico viajando a diario, prácticamente a pie, porque para ese entonces no había transporte como hoy en día. Teníamos que esperar bolas, teníamos que subirnos en lo que apareciera, en los carretones del ingenio Barahona, en burro, en lo que aparezca. Luego tuve que trasladarme nueva vez a Vicente Noble cuando construyeron el liceo Fundación San José y Virgen del Carmen. Allí completé mis estudios secundarios. Debo destacar que siempre estuve, a pesar de que no eran unos tiempos fáciles y éramos muchos hermanos, mas sin embargo en nosotros existía la motivación por el estudio, ya que entendíamos que había que ser alguien en la vida, y esto era inyectado precisamente por mi madre y mi hermana mayor, Laura Félix. Entonces, fue una decisión de todos prepararnos e irnos ayudando unos con otros. Y por lo tanto, tenemos una unión muy digna de mencionar, porque fuimos objetos para llegar a lo que somos hoy de grandes sacrificios, pero que realmente valió la pena. Sí, como decía, terminé mis estudios secundarios en el Liceo Fundación San José y Virgen del Carmen de Vicente Noble, y allí tan pronto finalicé, comencé a ser maestra en el año 1975. Lo recuerdo perfectamente porque para ese entonces un inspector de escuela que había sido mi maestro en el primer teórico en Tamayo, tan pronto terminé, me llamó para que le supliera una tanda que tenía vacante en Vicente Noble, y así comencé a ser maestra, siendo apenas bachiller. Allí tuve par de años trabajando en diferentes niveles, desde el primer nivel hasta 6º grado. Luego, desde Vicente Noble, me traslado a la
a la provincia de Barahona y entonces a estudiar, porque ya se creó el centro universitario en 1970 y entonces había aquí pocas áreas, pues había que hacer el colegio universitario. Me inscribí en el colegio universitario, pero estando en el segundo semestre del colegio universitario tuve que retirarme porque tuve unos problemas de salud y entonces tuve que retirarme por par de años. Luego reingreso precisamente en el 77. Reingreso en el 77, ya para esta fecha había contraído matrimonio con mi esposo Roberto Dominici, con el cual vivo actualmente, o sea que ya llevamos unos 46 años juntos y con el cual procreé 2 hijos y criamos 2 hijas. O sea que tenemos un conjunto ahí. Luego, después que ya estoy casada aquí, decido volver a la universidad y cuando decido volver a la universidad tengo que cambiar de carrera porque ya no estaba la carrera que había iniciado inicialmente, que fue biología. Pues ingresé a la Facultad de Pedagogía y como ya era maestra en el servicio, pues decidí estudiar pedagogía. Entonces, cuando me inclino por el área que tiene que ver con la biología y la química, porque yo desde siempre tenía mucha inclinación con lo que era la defensa de los recursos naturales, en aspectos que los trabajé profundamente en mis tiempos de ocio, la defensa del medio ambiente. Entonces culmino paralelamente, y debo decir que con el trabajo, con los estudios universitarios y haciendo las veces de maestra, luego trabajo en educación de adulto en la Escuela Cristo Rey, luego paso al Liceo Federico Enríquez y Carvajal. Estando en el Liceo Federico Enríquez y Carvajal por unos 20 años, decido entonces optar por una dirección de aquel centro y es como participé y supuestamente gané la plaza e ingresé como directora del liceo y más tarde este liceo, con los esfuerzos que hicimos entre compañeros, logramos convertirlo en politécnico. Y ese politécnico ha dado sus frutos, que vale la pena para toda la región, para todo el país y por qué no a nivel internacional, porque de ese centro salen unos bachilleres en diferentes áreas, en enfermería, turismo, contabilidad, logística, electrónica, que donde quiera que van, dan la talla, como decimos vulgarmente. Pasé unos 10 años siendo directora de ese centro y me jubilé en el 2010, lo que significa que después de 35 años en la educación pública, estoy hoy en día jubilada por el Ministerio de Educación. Entonces, todo ese tiempo también lo llevo paralelo con la UAS, porque en la UAS yo estoy cursando la carrera. Ya en educación tengo que prepararme, perfeccionarme. Entonces, el hecho de que en ese entonces decíamos naturalista, defensora del medio ambiente, hice una vida muy activa defendiendo los recursos naturales de nuestra región. Fui miembro fundadora de la Sociedad Ecológica de acá de Barahona, conjuntamente con mi esposo y otros compañeros. Desde aquí nosotros hicimos un trabajo voluntariado en toda la zona, contribuyendo con la formación de varios grupos ecológicos con el propósito de defender los recursos naturales de nuestra región. Fundé varios grupos de
de jóvenes para la defensa de la naturaleza. Ya luego entonces decido ir a INTED a hacer un posgrado en educación ambiental, y en ese mismo tenor se me permitía ir el movimiento ambiental a diferentes países. Visité preparándome en esa área. Más de una vez fui a Puerto Rico a talleres, fui a Belice a talleres también, y a toda la región nuestra local, preparándonos para continuar con esos propósitos que teníamos muy claros para lo que tenía que ver con la defensa de nuestro medio ambiente. Luego, ya después de haber hecho el posgrado en educación ambiental, tengo que prepararme en el nivel superior, porque terminé en el 86 el pensum académico, y tan pronto terminé, concursé para ayudante de profesor en el área de biología. Ahí inicié mi carrera universitaria en el 86, o sea que yo soy uno de los códigos ya más viejos. 866018 es mi código. Entré en el segundo semestre como profesora ayudante, luego concursé para profesora titular, entonces ya estoy en el área de biología como profesora. Luego inicio mi maestría en educación superior, termino 2 años después, y en ese intervalo de tiempo, ¿verdad?, paso a ser entonces maestra viajera cuando se inició el CURO, o sea, Centro Universitario Regional del Oeste, en San Juan de la Maguana. Allá comenzamos a viajar desde que se fundó el CURO en el 1996. Es decir, para mí es un honor, un orgullo ser maestra fundadora de este centro universitario, que hoy es una ciudad universitaria, al igual que nosotros en Barahona. Debo decirle que llevo unos 27 años viajando al CURO, de lo cual me siento muy orgullosa, porque la generalidad de esos profesionales de allá en el área de educación pasaron por estas manos, y por esta humilde profesional que solo he intentado toda mi vida dar todo de mí y hacerlo bien. Cada vez que me encuentro con unos de esos muchachos jóvenes aún, que incluso me da risa, por ejemplo, con Pablo Encarnación, que me dice mi compañera, porque él dice, si digo que usted fue mi maestra, la van a ver como muy vieja. Pablo Encarnación, Pablo Espinosa, la maestra Millosi, la maestra Nuri, todos esos profesionales que hoy están en San Juan, por mencionar algunos, fueron mis alumnos. ¿Por qué fueron mis alumnos? Porque para ese entonces yo comencé a viajar a San Juan como maestra de biología, en compañía de mi maestro modelo de esta universidad, el maestro Rafael Matos Félix, a quien le debo mucho, porque él fue mi maestro en las áreas de ecología, recursos naturales, botánica, y entonces él mismo es quien me motiva a mí para que yo participe en el concurso para ayudante de profesor, siendo él mi profesor. Entonces, con ese maestro precisamente comencé a viajar a San Juan a impartir biología. Más adelante, entonces, ingreso a la Facultad de Pedagogía. Cuando eso era el decano, el maestro Disla, lo recuerdo perfectamente, y allá en San Juan, según se iban creando las secciones de pedagogía, pues me las iban asignando a mí. Debo decirle que allí yo fui maestra de didáctica general, de medida de evaluación educativa, de recursos audiovisuales, de ciencias naturales 1, 2 y 3, todas las áreas, todas en lo que tiene que ver con la parte de la educación, pues yo tenía que asumirla porque había muy pocos maestros viajando para ese entonces. Pues bien, toda mi vida la he dedicado a la formación
informal y formal. Esto para mí es de honda satisfacción. Ya llevo 49 años de servicio y por lo tanto estoy esperando completar los 50 para ver si definitivamente me dedico a otra cosa, si quedo bien y en salud, porque la verdad es un propósito que me he marcado toda la vida. Pienso que 50 años son más que suficientes dedicado a un servicio que lo he hecho con todo el amor del mundo y que cultivé una vocación para tales fines. Debo también señalar que en los actuales momentos soy la coordinadora de los cursos optativos a la tesis de grados aquí en UAS Barahona, y también estoy coordinando una maestría en gestión en procesos pedagógicos allá en Neiva, lo que significa que también a Neiva he participado como maestra en otros tiempos, pero hoy estoy coordinando una maestría para los maestros del área de inicial en Neiva. Quiere decir que para el tiempo me siento ser una persona realizada, y gracias a mi Dios, sobre todo, por haberme permitido y hacer que en el día de hoy yo me sienta satisfecha con el deber cumplido. Así que muchas gracias. Espero estas experiencias sirvan de algo, porque de verdad que a mis alumnos lo incentivo en el orden de que lo que uno hace en la vida debe hacerlo bien o no hacerlo.